Bien, muy buenos días, compañeros. Vamos a continuar con la clase número 2. En la primera clase vimos la parte teórica, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 22. Bien, dice lo siguiente. Para la tubería que se muestra en la figura, fluye 0,11 metros cúbicos sobre segundo de gasolina. Por lo tanto, tendríamos de dato 0,11 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Que sería nuestro dato inicial. Bien, aquí está, ¿no? Caudal 0,11 metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Bien. ¿Qué más tenemos? Si la presión antes de la reducción es de 415 kilopascales, en el punto 1 la presión es 415 kilopascales, entonces de dato tendríamos 415 kilopascales, como está en este caso en potencias de 10, lo vamos a expresar 415 por 10 a la 3 pascales, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Bien, pues tenemos, calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 75 milímetros de diámetro. Esto sería el punto número 2, ¿no? Calcule la presión en la tubería de 75 milímetros de diámetro. Este es nuestro punto número 2. Bien, entonces de dato tendríamos 75 milímetros, como está igual en este caso en prefijos y sufijos, en potencias de 10, 75 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Porque recordemos, compañeros, que todo tiene que estar en el sistema internacional o dependiendo, ¿no? CGS, dependiendo de cuál es más rápido, ¿no? Para nuestra resolución. Bien. ¿Qué tenemos? Aquí en el gráfico tenemos también datos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el diámetro sub 1, que sería 150 milímetros. También lo podríamos expresar aquí, ¿no? A ver, vamos a expresar esta parte. Vamos a copiar y ponerlo como dato, ¿no? Bien, entonces esto sería diámetro 1. ¿Cuánto es? 150, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 150 milímetros, que es lo mismo decir 150 por 10 a la menos 3 metros, ¿no? Sistema internacional. Bien, ¿qué dato más tenemos? La densidad de la gasolina, ¿no? También es otro dato. 0,11 vendría a ser el caudal en la tubería. Bien, por lo tanto, como solución, ¿qué tenemos como solución? Bien, por el principio de Bernoulli, copiamos en este caso la ecuación de Bernoulli y ponemos nuestro nivel de referencia. Muy importante poner el nivel de referencia porque es en base a ese nivel de referencia que vamos a hacer el análisis. En este caso si existe energía potencial, cinética o debido a la presión. Bien, entonces aquí tenemos la presión dividido entre el peso específico más la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más la altura sub 1, ¿no? Va a ser igual al punto número 2. La presión 2 dividido entre el peso específico sub 2 más la velocidad sub 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más la altura sub 2 en el punto 2, ¿no? Bien, analizamos. Primero para la presión. ¿Qué podemos observar para la presión? En este punto tenemos, en este caso el líquido vendría a ser la gasolina que fluye a través de esta tubería. Entonces, como existe flujo, existe presión. Bien, continuamos. La velocidad. Como existe una presión en este punto,
que hace que fluya el flujo en esta dirección hacia el punto número 2, tenemos una velocidad en el punto número 1, no parte del reposo. Ahora analizamos la altura, más la altura sub 1. Con respecto a este nivel de referencia y el punto número 1, podemos observar que no existe ninguna altura, porque la altura es 0. Por lo tanto, altura sub 1, 0. Va a ser igual al punto número 2. La presión sub 2, en este caso, en este punto número 2, el flujo no se detiene en este punto, continúa hasta, no sé, hasta un determinado lugar. Pero en este punto número 2 nos está pidiendo analizar. Por lo tanto, ¿qué podemos observar en ese punto número 2? Que existe una presión, ya que existe un flujo. Luego continuamos con la velocidad. Como existe un flujo, existe una velocidad. No se detiene en ese punto el flujo. Por lo tanto, la velocidad sub 2 hay. Más la altura sub 2. Con respecto a nuestro nivel de referencia en el punto número 2, podemos observar que tampoco existe una altura. La altura es 0. Por lo tanto, h sub 2, 0. Bien, continuamos. Como las alturas son 0, nos quedaría esta expresión, ¿no? Presión sub 1 dividido entre peso específico 1 más velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad es igual presión sub 2 dividido entre peso específico sub 2 más velocidad sub 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Bien, continuamos. Como se trata del mismo líquido, en esta cañería el líquido, en este caso la gasolina, no cambia. En el punto 1 no me dice una condición que se pone, aquí se aumenta otro líquido, no, ¿verdad? Es un flujo constante, por lo tanto, el peso específico del líquido 1 va a ser igual al peso específico del líquido 2, que en este caso, para simplificar, solamente le ponemos peso específico. Bien, aquí estamos en este caso peso específico sub 1, peso específico sub 2, peso específico, ¿no? Aparte de eso, estamos realizando el despeje, ¿no? ¿Cuál es la incógnita? La presión sub 2, ¿no? La presión sub 2 es la incógnita. Bien. Despejamos. En el primer miembro, la presión tanto como la velocidad se mantiene. ¿Qué es lo que viene al primer miembro? Pues la velocidad sub 2, ¿no? Dividido entre 2 veces la gravedad. Viene como signo, con el signo cambiado, ¿no? Negativo. ¿Qué ha quedado en el miembro número 2? Solamente la presión dividido entre el peso específico. Bien. Despejamos, ¿no? Peso específico viene a multiplicar a todo lo que se encuentra en el primer miembro, ¿no? Aquí está. Y a esto lo bautizamos como ecuación número 1. Bien. Ahora, tenemos que desarrollar, en este caso, a ver, ¿qué incógnitas tenemos en nuestra ecuación número 1? El peso específico de la gasolina tenemos, prácticamente no lo tenemos, pero tenemos que recordar que el peso específico, ¿a qué es igual el peso específico? Bien, aquí podemos poner una nota, peso específico es igual a la densidad, ¿verdad? Por la gravedad. Por la gravedad. Entonces, esto nos estamos recordando de una fórmula, ¿no? El peso específico es igual a la densidad por la gravedad, ¿no? Entonces, ¿tenemos la densidad? Tenemos la densidad. ¿Tenemos la gravedad? La gravedad también la tenemos, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, esto es un dato. La presión sub 1 tenemos de dato. Peso específico, lo podemos determinar, es un dato. La velocidad sub 1, pues no la tenemos. Debemos de calcular. 2 veces la gravedad es un dato. La velocidad sub 2 tampoco la tenemos. Bien, entonces realizamos el cálculo primero para la velocidad sub 1. Para la velocidad sub 1. Para el caudal, aquí podemos poner en este caso
espacio, velocidad sub 1. Para el caudal, esto lo eliminamos. Bien, como se trata de un flujo constante, la velocidad, o en este caso el caudal, en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto número 2, por continuidad de la clase teórica. Bien, pero recordemos que el caudal es igual al área por la velocidad. ¿De qué caudal? Del caudal 1, ¿no? Área 1 por la velocidad 1. ¿Bien? Bien, entonces aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa despejar la velocidad 1. Bien, área sub 1 viene a dividir, ¿no? Como podemos observar aquí, la velocidad sub 1 es igual a caudal 1 dividido entre el área 1. Bien, luego lo que podemos hacer es reemplazar en este caso, a ver, el área 1 es un dato conocido. Esta área es un área circular. De esta forma. Bien, recordemos, el área para un círculo, ¿a qué es igual? Pues es igual a pi cuartos diámetro 1 al cuadrado, ¿no? Pi cuartos diámetro al cuadrado. A eso es igual el área de un círculo. Bien. Reemplazamos los datos. El caudal sub 1 vale 0,11 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Aquí está. El caudal vale 0,11 metros cúbicos sobre segundo. Eso es lo que reemplazamos aquí. Las unidades no las vamos a poner porque ya todo está en un solo sistema. Bien. Pi cuartos, el diámetro. El diámetro sub 1, ¿no? El diámetro sub 1. Aquí está el diámetro sub 1 y aquí está como dato. 150. En este caso, exponente a la 3, ¿no? Por 10 a la 3. Y aquí tenemos unos paréntesis, porque todo este diámetro está al cuadrado. Bien. Reemplazando los datos sería de esa forma, compañeros. Realizamos los cálculos. Bien. Entonces, 0,11 en la calculadora, dividido entre, abrimos paréntesis, ¿no? Pi cuartos, cerramos paréntesis, por 150 por 10 a la menos 3, ¿no? Menos 3, aquí hay un error, menos 3. Todo al cuadrado, ¿no? Y nos tiene que salir 6,22 metros sobre segundo. Sistema internacional. Continuamos para la velocidad 2, de la misma forma, por continuidad, caudal 1 es igual a caudal 2, pero el caudal 1, desglosamos la fórmula de caudal, es área sub 2 por velocidad sub 2. Despejamos velocidad sub 2. Entonces área sub 2 viene a dividir caudal sobre área sub 2, ¿no? Bien. De la misma forma, ¿no? Como estamos hablando en este caso de una tubería circular, el área va a ser de un círculo, por lo tanto, pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Diámetro sub 2, porque estamos hablando de esta tubería. Bien, de la misma forma reemplazamos los datos. A ver, vamos a hacerlo por aquí.
Van a disculpar, compañeros, es que es un poquito moroso realizar estos cálculos con este programita, pero hay que acostumbrarse, ¿no? Entonces vamos a cambiar esta parte de aquí. Velocidad sub 2, el caudal sub 1 0,11, está correcto, pi cuartos. Diámetro sub 2 vale 75 milímetros, ¿no? Que sería aquí. Reemplazamos 75 por 10 a la menos 3, todo al cuadrado. Listo. Introducimos a la calculadora tal como está y nos tiene que dar este resultado. 24,90 metros sobre segundo. Bien, una vez que hemos determinado las velocidades, ya podemos regresar a la ecuación número 1. Bien, reemplazando los datos. Aquí tenemos nuestra ecuación número 1 y reemplazamos los datos. Recordemos, peso específico, densidad por gravedad. ¿Cuánto es la densidad? Aquí está, ¿no? En el sistema internacional, 670 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad es un dato, sistema internacional, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Está todo esto en paréntesis. La presión sub 1. ¿Cuánto es la presión sub 1? 415 por 10 a la 3, ¿no? Presión sub 1, 415 por 10 a la 3, ¿no? Aquí está. Reemplazamos los datos. Bien. Dividido entre el peso específico, ¿no? Reemplazamos lo que es, ¿no? Densidad 670 por 9,81. Bien. Me dice más la velocidad sub 1. La velocidad sub 1 nos ha salido 6,22 al cuadrado. Menos la velocidad sub 2. La velocidad sub 2, 24,90 al cuadrado, ¿no? 24,90 al cuadrado. Como estos son el mismo denominador, común denominador, 2 por 9,81. 2 por 9,81. Introducimos todos estos datos en la calculadora y nos da 220.26 por 10 a la 3 pascales. Eso vendría a ser el resultado para la presión número 2, ¿no? O la presión que se encuentra en el punto número 2. Otra forma de expresar este resultado sería directamente kilopascales. Bien. Bien, muy bien, compañeros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar el resultado con el resultado de la práctica. Bien, ejercicio número 22, tenemos la gráfica y aquí está la respuesta, ¿no? 220.26 kilopascales y aquí tenemos en nuestro programa 220.26 kilopascales o 220.26 por 10 a la 3 pascales. Y efectivamente hemos obtenido el resultado de la práctica. Bien, bueno amigos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. De todas formas, si es que tuviesen alguna consulta, estamos en contacto por medio de WhatsApp. Y el día sábado, entonces, estaríamos en nuestra primera clase virtual por medio de Zoom, para aclarar sus dudas, consultas que tengan. Y bueno, entre el día lunes a jueves voy a subir el video número 3, clase 3, que va a ser la parte de introducción de movimiento ondulatorio. Bueno, sin más que decirles, espero que se encuentren bien, cuídense y estamos en contacto por medio de WhatsApp. Muchas gracias, compañeros.